Entonces, Álvaro, a no ser que quieras añadir algo más, me gustaría que nos hablases de la importancia del Corán, de las hadices, la relación entre estos, eh, si pasan el test histórico, cosas que quieras destacar. Adelante, infórmalo. Sí, bueno, en primer lugar, sobre el Corán. A ver, el Corán tiene un versículo que afirma que está escrito en árabe puro. Mm, es un poco raro esta mención, si lo pensamos. Es decir, si estuviese escrito en árabe puro, no tendría por qué decirlo explícitamente. Y lo que pasa es que cuando se analiza el Corán, el árabe coránico que contiene el Corán, está lleno de préstamos lingüísticos. Préstamos, por ejemplo, del siriaco, que es la lengua que más se hablaba en la provincia romana de Siria, por ejemplo, y que un dialecto del siriaco era el arameo, que se cree que habló Jesús, por ejemplo. También otros préstamos, pues el persa, por ejemplo, o el griego. Algunas palabras, por ejemplo, está, por ejemplo, el jinn, por ejemplo, viene del persa y significa pues genio o criatura al camino entre lo humano y lo divino, por ejemplo. Está el zakat, que esto viene del siríaco, que básicamente es como una almoina y es uno de los 5 pilares del Islam, por ejemplo. Son varios ejemplos, pero lo que hay que destacar aquí es que estos préstamos lingüísticos los tiene que haber escrito alguien que está en contacto con otras muchas culturas y que por lo tanto ha interiorizado estas palabras de otros idiomas en su propio idioma. Esto no lo puede haber escrito alguien que esté aislado en el Hijaz o en el árabe central. Y es más, hay otro problema, que es que el Corán se dice que es la palabra eterna del dios Alá. Por lo tanto, y que el árabe es el idioma más perfecto y que el Corán está presente en tablillas de arcilla en el paraíso islámico y es anterior incluso a la creación del mundo. Por lo que todo esto lo hace que sea incluso más, más ridículo, más ridículo cuando se expone. Y es más, me gustaría, por ejemplo, añadir otro ejemplo muy escabroso, es el hecho de que partes del Corán estuvieron escritas, se dice, en siríaco. Y es que en árabe no tiene sentido, pero si se cambia el siríaco a algunas partes del Corán, tiene mucho sentido. Y, por ejemplo, cuando se habla de las vírgenes, por ejemplo, puesto que en el país islámico, y esto también lo dice el Corán, hay vírgenes de ojos negros, incluso te hablan de que también tienen senos prominentes. Cuando se cambia al siríaco, se cambia la palabra virgen por uvas, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque esa parte del Corán, no toda, pero esa parte en concreto vendría de textos litúrgicos cristianos de épocas anteriores, donde la uva está asociada al paraíso, por ejemplo. Otro, por ejemplo, me has comentado, por ejemplo, acerca de los hadices. Hay un tema que cuanto más moderno es un hadith, por ejemplo, más variedad de detalles tiene, lo mismo que las biografías. Más detalladas son las biografías cuanto más tiempo pasa, cosa que realmente eso es muy extraño. Y al mismo tiempo incluso encontramos hadices que favorecen a unas dinastías de otras dinastías, es decir, que también se utilizaron como luchas de poder entre dinastías, las dinastías árabes. Y hay incluso hadices dentro de las propias colecciones de hadices, incluso de las supuestas colecciones, porque los hadices se clasifican en sahih, que son auténticos o sólidos, hasan, que son bueno, aceptables, y daif, que son hadices débiles. Dentro de hay colecciones de sahih donde pues se contradicen incluso colecciones, hay colecciones de hadices. No recuerdo exactamente ahora, me viene a la cabeza cuáles son esas contradicciones, pero a ver las hayas. Y, por ejemplo, es extraño, por ejemplo, la colección Sahih al-Bukhari, el que lo compiló Muhammad al-Bukhari,
cogió unas 600.000 hadices y de estos solamente seleccionó el 2% para formar la colección Sahih al-Bukhari, porque el otro no lo veía fiable, pero lo que no sabemos en qué método se basó para decir que ese 2% era el fiable, cuando esa misma colección, pues hay hadices que se contradicen los unos a los otros. Yo creo que aquí también es importante que hay algunas personas que igual se lo preguntan o no lo saben, y es porque estamos hablando del Corán y de las hadices. Cuando debato con musulmanes, yo he visto, lo hacen mucho. Si mencionas alguna hadith que a ellos no les gusta y de casualidad es una hadith débil, entonces para ellos débil equivale a falso. Sí, 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 con ello pueden sobrevivir el argumento al debate. Cabe decir que los académicos musulmanes nunca te dirían que una hadith débil equivale a falsa. Es simplemente que no se puede probar tan bien como otras, pero sigue siendo verdadera. Entonces, es una cosa que es importante aclarar. Pero me gustaría, Álvaro, que nos dijeras, porque seguramente hay personas que pueden pensar que el Corán es el único libro sagrado y que las hadices pues es extra, literatura extra, ya está, literatura extra. Pero ¿nos puedes decir cuán importantes son las hadices para los musulmanes, cuán válidas son y las consecuencias que esto nos puede llevar a si el Corán es tan celestial o tan divino como ellos pintan o no? Y básicamente es que los hadices te dan el contexto histórico de la vida, de lo que dijo y hizo Mahoma. Es decir, el Corán es la palabra de Dios, pero siempre te dice el Corán que sigas al profeta, obedezcas o imites al profeta. Hay algún versículo coránico que, claro, dice que el profeta de Alá es el modelo perfecto de ser humano. Entonces, tú necesitas los hadices para poder, como musulmán, emular la vida de Mahoma para ser un buen musulmán. Eso es clave. Y además que te dicen obedecer. Hay muchas cosas, por ejemplo, que no aparecen en el Corán. Por ejemplo, rezar 5 veces al día hacia la Meca, eso solamente aparece en los hadices, por ejemplo. Es un ejemplo, pero hay muchísimas otras cosas. Por ejemplo, el Hajj, cómo hacer el acto de peregrinación de la Meca, no aparece en el Corán. Esto lo tienes que buscar en los hadices, por ejemplo. Son muchos otros ejemplos, pero hay unos pilares muy importantes, o sea, varios de los pilares del Islam dependen de los hadices, no del Corán. De ahí la importancia que tiene los hadices en la literatura islámica, por no hablar, por ejemplo, de que, por ejemplo, la pena de apostasía en el Islam, que es la pena de muerte, no aparece en el Corán, aparece en los hadices. La pena, por ejemplo, de la lapidación por adulterio, esto no aparece en el Corán, aparece en los hadices. Es decir, hay un montón de normas que se consideran fundamentales en el Islam que es que no aparecen en el Corán, aparecen en los hadices. Por eso es la importancia de los hadices, tanto para conocer a Mahoma como para saber muchas de las reglas que después están aceptadas en la jurisprudencia islámica, además. Es interesante, ¿no? Porque yo creo que lo que estamos abordando aquí es una de las cosas que muchas veces comento y es importante que la gente lo tenga en cuenta, que uno de los problemas claves en lo que es la narrativa del Islam es básicamente el estándar que ellos se ponen. Ellos dicen que el Islam es perfecto, que la revelación es perfecta y que la historiografía del Islam es perfecta, nada falla. Entonces, si el Islam no tuviera esa especie de afirmación con un estándar tan alto, quizás se le podría hasta dar un pase, pero como claman ser tan perfectos, aquí es donde hay el problema. Sí. Hay una cosa que me gustaría mencionar, por ejemplo, es, volviendo al Corán, se dice que la preservación del Corán es perfecta, o sea, yo creo que tendríamos que hablar un poco, si te parece hablar, de cómo se compiló el Corán de acuerdo a la narrativa islámica tradicional. Empezó primero Abu Bakr en el año 632. Mandó al que era el secretario de Mahoma que intentase, eh, pues eso, reunir todos los versículos que había dicho Mahoma que estaban desperdigados, habían sido escritos en rocas, en hojas,
incluso que hablase con gente que había memorizado versículos del Corán para juntarlos, y es el primer volumen del Corán que se tiene constancia. Pasan 20 años, estamos en el año 652, gobierna el imperio árabe islámico, el llamado califa Uthman, y entonces él ve que se está hablando el Corán, pero es diferente al estándar que, por ejemplo, había escrito Abu Bakr en el año 632. Entonces lo que hace Uthman es mandar a compilar otra vez el Corán con dialecto coraichita. Y entonces lo que hace es destruir versiones, textos coránicos que difiriesen del manuscrito uzmánico, ¿vale? Y crean 9 copias que se envían a las 9 ciudades más importantes del imperio en aquella época. Y se dice que de acuerdo a eruditos musulmanes, que desde los tiempos de Uthman, el Corán que hoy todos los musulmanes leen es el Corán que se ha transmitido de forma impecable y fidedigna desde tiempos de Uthman. Pero ¿qué pasa? Y esto es una cosa que no se menciona, que el Corán que hoy en día la mayoría de los musulmanes leen es la edición del Cairo. En el año 1924, en el Cairo, en la ciudad del Cairo de Egipto, habían diferentes versiones del Corán que diferían mucho. Es decir, había incluso, no solamente por la forma de leerlo, sino es que habían cambios que un versículo podía ser completamente diferente y cambiarlo. Entonces, seleccionaron esta lectura, este hubs, que es lo que llaman, y eliminaron el resto de versiones del Corán y solo se quedaron con esto. En el año 1933 es el Corán que se acabó fijando para todo Egipto, y finalmente en el año 1985 esta misma versión del Corán, el árabe saudí lo cogió y es el Corán estándar que después se ha ido imponiendo al resto del mundo. Pero lo que estamos diciendo es que en el año 1924 habían los mismos problemas que habían en el año 652. Por lo tanto, no se ha podido preservar el Corán, como afirman, que básicamente lo que afirman es que se ha podido preservar de forma tan perfecta que no se ha cambiado ni un solo punto diacrítico, ni una sola coma, ni un solo punto del Corán. Es lo que tú dices, o sea, ponen el listón tan alto que cualquier fallo que encuentres es que ya lo desmontan. Y es que no solo encuentras uno o dos, es que encuentras miles y miles de fallos, inconsistencias e incoherencias. Exacto, o sea, el problema es ese, un listón tan alto y encima no es que cometan un par de fallos ligeros que podrían haber pasado desapercibidos si no pusieran el listón tan alto. Es que incluso si pusieran el listón bien bajo, el número de errores que tiene es demasiado grave como para considerar la seriedad del Islam como religión histórica, como narrativa histórica, etcétera. Eh, Sí, es cierto lo del Corán compilado en el 1924 en Egipto. Ahora, bueno, sin querer desviar la atención de lo que estamos hablando en este vídeo, pero bueno, se ha descubierto el manuscrito de Sanna, que es uno de los más antiguos. Hay diferencias, básicamente, hay diferencias. Y luego también, pues eso, que muchas veces nos vende la moto de que hay un solo Corán preservado acento por acento, letra por letra, coma por coma, pero no es así. Tenemos varias versiones, tenemos el Harsh, el Warsh, eh, y aunque a líneas generales son casi iguales, hay algunos versículos, no voy a entrar ahora, ya haría algún vídeo, en el que hay versículos que cambia bastante el significado cambia bastante y no se puede decir porque ellos siempre normalmente lo excusan con diferentes tradiciones orales, pero es que si nos vamos a diferentes tradiciones orales, entonces, ¿qué tradición oral fue la que el dios Alá transmitió a Gabriel y tal? Porque hay una diversidad ahí que no se puede justificar.
No sé si hay algo que quieras añadir con respecto a las escrituras. Yo creo que nos queda claro para las personas que el Corán pone en el listón muy alto, lo que tú has dicho, un árabe perfecto, algo, una fuente independiente, Dios sin estar afectado por los avatares del tiempo y de las circunstancias, va y nos envía un libro religioso que está afectado por las bofetadas de las diferentes culturas y tal. Esto, lo que tú has dicho, lo que tú has aludido, esto nos demuestra que el autor del Corán, cuando lo escribió sujeto a los avatares de las circunstancias. Quisiera mencionar solo una última cosa más. Es una anécdota un poco graciosa. Es en los hadices, em, muchos de los narradores bueno, de lo que vivió, dijo Mahoma, no están tan claros acerca de la preservación de los versículos coránicos. Entonces habla de que muchos fueron borrados, gente olvidó algún versículo del Corán, incluso el propio Mahoma. Y está, por ejemplo, algunos mencionan de que en el Corán sí que contenía en su momento el versículo de la lapidación, porque ese versículo no está. Y una de las cosas que afirman es un hadith en el cual pues, el testimonio es Aisha, que es la esposa favorita de Mahoma, que por cierto, Aisha se casó con Mahoma cuando ella tenía 6 años y Mahoma tenía 50. Y la consumación del matrimonio se hizo cuando Mahoma tenía 53 años y Aisha 9 años, lo que lleva a temas de pederastia que ahora mismo no quiero mencionar, pero Aisha menciona que se escribió el versículo de la lapidación, pero que ese versículo desapareció porque fue comido por una cabra. Y eso aparece en uno de los hadices. Efectivamente, si entramos en este campo, hay, hay mucha materia oscura con la que jugar, como los versos satánicos, en los que al parecer Muhammad estuvo influido o influenciado por Satanás, y se arrodilló ante ídolos paganos. Sí, realmente yo creo que ha habido, o esto nos indica que hubo una edición del Corán, eh, cuando es lo que yo creo que es la conclusión natural, ¿no? Cuando lo que tú estás comentando y lo que yo también veo es la conclusión natural es que una vez compilada toda la información, vieron cosas que no encajarían, que chocarían mucho, lo editaron, lo recortaron, pero las tradiciones orales no han podido deshacerse alguna alusión a que aquello existió. A lo que tú dices del tema de la edición, mencionar, por ejemplo, el testimonio del cristiano Juan de Damasco, que era un cristiano que estuvo pues, en la corte imperial omeya, o sea, en el centro de poder árabe, del imperio árabe, y escribió un texto para denunciar lo que en ese momento era el Islam, pero que no era el Islam como lo conocemos, sino era un Islam que aún está en proceso de formación, y no te habla del Corán como libro único, sino de varios libros separados, que lo que sería más tarde el Corán. Incluso en esa época, en el año 730, el Corán aún estaba en proceso de edición. No, no, sí, yo creo que también hay otra mención interesante en el libro. Comentabas, ¿no? La distancia temporal entre el Corán y las hadices, la riqueza de detalle que hay. Eh, Creo que hay una cosa que sí que me gustaría comentar y ahora te lo preguntaré. Pero bueno, me gustaría resaltar, por ejemplo, cómo a conveniencia se comenta en las hadices o en las tradiciones que cuando Muhammad era pequeño conoció a un monje y el monje dijo, este chico va a ser profeta, pero es curioso, ¿no? Porque eso no aparece en el Corán o no aparece de forma oficializada y eso hubiese sido desde el primer momento algo brutal, porque eso le hubiera dado mucha competencia o hubiera dado mucho atractivo a ojos del cristianismo, que un monje reconocido hubiera reconocido el rol profético que Muhammad tendría, pero eso no nos aparece de forma contemporánea, sino tiempo después, lo cual esto parece ser que, bueno, para ganar adeptos cristianos, pues hubo ahí una especie de, ¡puf! Aquí lo pongo como sea, el hecho
Muhammad ya fue considerado profeta por parte de una autoridad cristiana. Me gustaría, si quieres añadir algo a esto que acabo de decir, porque creo que está en el libro. ¿Hay algo que quieres decir sobre ello? Bueno, ahora mismo no me gustaría añadir, pero simplemente, pues eso, apuntar lo que tú dices. Es qué curioso que esto se mencionase y que no aparezca nada en el Corán, pero era un momento, pues para, pues eso, para supongo que atraer a los cristianos, pero más tarde. Lo que sí que es importante, yo creo, resaltar es que la cúpula de la roca, por ejemplo, en el desarrollo del Islam, supone un hecho que pues, es una declaración anticristiana, es una declaración en contra de la religión mayoritaria del imperio romano, porque al fin y al cabo el imperio romano, su religión de Estado, por así decirlo, era el cristianismo en esa época. Entonces se busca una necesidad que ya lo pone Abd al-Malik, de generar una religión propia de los árabes, pero que estuviese por encima del cristianismo. Cogían elementos del cristianismo, como era Jesucristo, y al mismo tiempo negaban muchas cosas del cristianismo. Y un asunto que es importante de mencionar es acerca de la crucifixión. Por ejemplo, los musulmanes niegan que Jesús fuese crucificado y siempre que pueden los musulmanes rompen las cruces porque lo ven como eso, como una forma de blasfemia porque creen que los cristianos pues, se inventaron la crucifixión, que según ellos los musulmanes no existió. Y existe el versículo coránico, y yo creo que esto es importante mencionar, que fue una edición posterior al Corán, no fue de lo primero que se escribió para el Corán, sino que fue como una edición posterior, porque si por ejemplo analizamos los comentarios que se han hecho al Corán, no aparece comentarios en ese versículo, por ejemplo. Y es curioso porque el resto de versículos están muy comentados por otros comentaristas, pero el versículo en el cual se niega la crucifixión de Jesús, pues eso no aparece en ningún tipo de comentario. Es como que ya fue como una edición posterior para literalmente romper con el cristianismo de alguna manera. Eso ya fue, supongo que ya una cuestión más teológica, pero es curioso que históricamente esto debió ser mucho después al resto de la escritura coránica. No, 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 yo creo que es bueno lo que acabas de señalar. Hay otra cosa que sí que se me había olvidado antes, te había dicho que quisiera que lo comentaras, pero cuando comenté lo del monje se me fue y ahora lo tengo en la memoria. Pero ya que mencionas lo de la crucifixión, que es algo que tengo un vídeo sobre ello, eh, sí que a mí me parece que este comentario sobre la crucifixión es interesante porque creo que es el punto de separación entre las dos religiones, ya que, bueno, la crucifixión es necesaria en el cristianismo porque es como se obtiene el perdón de los pecados. Uh -huh. Si una persona quiere crear una religión, pero todavía insiste y protege que la crucifixión de Jesús es el camino por el cual se obtiene el perdón de pecados, no puedes inventarte una religión nueva. La única forma de inventarte una religión nueva basada en la que comprende a Jesús y comprende todo lo que es la tradición abrámica es negar la crucifixión de Jesús. Porque si no niegas la crucifixión de Jesús, sigues siendo dependiente del cristianismo. Entonces, para no ser dependiente del cristianismo, tienes que romper con ese elemento. Y a mí me parece que históricamente tiene sentido pensar que los musulmanes en algún momento se dieron cuenta que eso es algo con lo que tenían que romper y, y claro, es curioso, ¿no? Porque en el Islam sí que en el Corán hay una mención y dicen que cuando Jesús fue crucificado, en realidad no fue crucificado, pareció que fue crucificado, pero hubo un holograma, lo cual es una explicación muy, muy mala, porque no niega una crucifixión, sino que es una especie de conspiración de Dios o algo así. Y esto no lo comento para hablar de teología, sino lo comento porque a nivel histórico tiene sentido pensar que aquí hay una especie de pensamiento humano, una persona razonó y dijo,
como no rompamos con esto y demos una explicación, nunca vamos a convencer de que el Islam tiene que separarse del cristianismo y la gente tiene que venir a nosotros. Y entonces se nota que tienen que distorsionar lo que es el mensaje de la cruz, y la distorsión es una explicación que casi es mejor decir que nunca fue crucificado y ya está, en vez de decir que fue crucificado pero no fue crucificado. Es una cosa extraña. Es simplemente lo que quería añadir, porque esto yo creo que potencia y verifica lo que tú estás diciendo. Y hay otra cosa que, a no ser que tú quieras decir algo más sobre lo que acabo de comentar, No. sobre, ya que hablamos de las hadices y de la inconsistencia, si hay algo que quieras destacar del por qué el Islam rompe entre sí, entre los sunitas y los chiitas, si esto nos puede dar alguna inconsistencia histórica o cómo ellos explican la realidad, si los hadices pueden apoyar más a unos que a otros o hay clave en los hadices para saber lo que pasó aquí. Bueno, está claro que fue una lucha de poder, es decir, una lucha de poder entre varias facciones políticas, entre los sunitas y los chiitas. Hay algunos hadices que apoyan más que Ali fuese el sucesor de Mahoma, por ser familiar, y después su familia. Otros que decían que los hadices debían apoyar a Abu Bakr por haber sido elegido entre la comunidad de creyentes, entre la llamada Umma. Entonces, estos hadices existen. Básicamente, yo pienso que igual que hubo entre las luchas entre los omeyas y los abásidas, que sería como la segunda fitna o segunda guerra civil islámica, o sea, la fitna entre chiitas y suníes debía de estar, pues, entiendo, por luchas de poder político que después se justificaron a nivel teológico, pero estamos hablando ya de una época en que aún el Islam no se había formado como tal. Entonces, claro, lo que tendríamos que ahora ver es exactamente cómo, o sea, cómo se produjo realmente la cisma, claro, entre los sunitas y los chiitas, con todo el cuestionamiento histórico que estamos haciendo y reuniendo la evidencia histórica contemporánea de la época para poder esclarecer lo que pasó. Pero es un asunto complejo, que lo que veo es que falta estudio histórico, falta consultar las fuentes de la época y hay que reconstruirlo todo. Y es muy difícil ahora mismo, como mucho podría hacer especulación, pero poco más. A mí lo que me interesa de este tema es que si uno piensa que realmente es una religión de Dios y que realmente es tan perfecto, sí, es verdad, es tan complejo que no podemos presumir que lo vamos a resolver aquí en esta entrevista o que se resuelva fácilmente. Pero la razón por la que lo menciono es porque realmente hay justificación, según las hadices, para ambos bandos. Es decir, hay textos que apoyan a, a la dinastía Rashidun y hay textos que apoyan a lo que sería la línea sanguínea familiar de Muhammad, la línea de Ali. Y aquí es donde se separan los sunitas y chiitas. Entonces, sí, a lo mejor hay alguna solución que favorezca a alguno de ellos y que sea más verdad que, que los chiitas estén en lo cierto o quizás los sunitas. Pero lo que quiero destacar es que es muy curioso que existan textos que favorecen a ambas tradiciones y lo que está claro es que ambas tradiciones nos han puesto de acuerdo y eso es porque a nivel histórico hay un tema no resuelto, no para nosotros, sino dentro del Islam. Es decir, el Islam no lo ha resuelto y ya que presumen de un listón tan alto a nivel histórico, me cuesta creer que una religión tan perfectamente preservada haya creado esta especie de guerra civil. Creo que sí, son incoherencias. O sea, al fin y al cabo, tanto el Islam como su propia historia está tan llena de contradicciones que básicamente no deja más que desacreditarla, más si además ponen un listón tan alto. Es decir, o sea, del inicio del libro, hablan de la afirmación de que el Islam nació a plena luz de la historia, pero visto está que todo lo que hemos expuesto hasta ahora, pues más bien lo contrario, parece que es todo unos orígenes muy oscuros
que se ha hecho todo lo posible realmente para oscurecer los verdaderos orígenes del Islam, porque estos pondrían, y pues, lo estamos viendo, ponen en duda todo lo, lo que han relatado hasta ahora, pues eso, los sólidos musulmanes y bueno, los textos islámicos tradicionales. Lo que también me parece muy curioso, volviendo al tema de la historiografía, es cómo, y esto también lo menciona Peter Townsend, es como la historiografía occidental se ha podido tragar todo la historiografía islámica, toda la historia, la narrativa islámica real, sin hacer un mínimo de cuestionamiento, de estudio, de tratamiento, pues eso, ¿qué hace un historiador? Pues revisar las fuentes de forma crítica y ver exactamente si tienen veracidad, si son fiables, pues todo eso nos ha hecho con la historia islámica, básicamente. Y es muy curioso. ¿Tú crees que hay alguna razón detrás? ¿Hay algún testimonio que haya dicho por qué hacer ese análisis es tan difícil o es complicado? ¿Qué trabas han habido? ¿Hay algo que nos puedas informar de ello? Pues mira, leyendo por ejemplo el libro El mito del paraíso andalusí, es un libro que fue escrito originalmente en inglés, pero está traducido al castellano por la editorial Almuzara, en España, habla un poco de la gran cantidad de financiación de países islámicos y de jeques de muchos estudios islámicos de muchas universidades occidentales, tanto europeas como norteamericanas, por ejemplo, y como los propios académicos censuran publicaciones académicas que sean críticas con el Islam de alguna manera, o muchos se autocensuran porque, y no lo tratan todo de forma más crítica, porque si no, a lo mejor en los países donde van a investigar, como estamos hablando de Arabia Saudita, todos los países del Golfo Pérsico, Egipto, etcétera, pues no les dejarían entrar en esos países. Eso también lo comenta mucho. Y Ujú. también ha habido académicos que han sido más críticos y que han recibido, pues eso, mucho repudio por parte del resto del mundo académico, que los han tildado de islamófobos, e intolerantes. El propio libro de Darío Fernández Morena, que es el que ha escrito El mito del paraíso andalusí, donde lo que te hace es te desmonta el mito de que Al-Ándalus fuera un paraíso multicultural y simplemente te lo hace citando las fuentes históricas contemporáneas de la época, muchas de las cuales las ha tenido que buscar en Marruecos porque si no, no las encontraba, sobre todo las fuentes musulmanas. Por algunas revisiones a este libro le han tildado de ser extrema derecha. Es una pena y aquí es donde yo creo que tiene sentido tu deseo de preservar tu identidad, de mantener tu privacidad, porque es la realidad, ¿no? Hay consecuencias y hay injusticia al respecto y es esta especie de etiquetar a personas con ideas políticas, ideas morales o juicios morales, ya, simplemente por jugar limpio en el campo de la historia. Y ya está. Y aquí lo que cabe destacar es que si el Islam ha nacido tan a la luz del día, a la exposición histórica y es tan verdad, entonces tiene que ser verdad y ya está. Entonces, deberían de atreverse o de no tener miedo alguno a que haya personas externas al Islam que quieran indagar en ello. Porque cuando algo es falso, al final la gente cae en el pozo. No puede vencer. Es decir, al final saldrán argumentos mejores a favor del Islam y esas personas, como lo que estás hablando tú hoy o lo que sea, pues eh, quedarán en ridículo. Pero cuando una persona o una organización o una religión no quiere que se hable de ciertos temas, es curioso. Es porque hay algo es porque hay miedo detrás. Uh -huh. Es miedo, es la explicación lógica. Una persona que sabe que tiene razón y sabe que todas las pruebas están en su favor, no debería de tener miedo a que otras personas intenten desmentir a esa persona. Mientras esa persona tenga la verdad y tenga pruebas que verifiquen la verdad, lo demás da igual.
lo demás da igual, pero cuando eso no ocurre es porque la persona que dice o que afirma tener la verdad no tiene las pruebas que se necesitan para defender esa verdad. Y al parecer, lo que tú estás diciendo, Álvaro, defender la verdad te convierte en un engendro fascistoide o, o, una especie de enemigo de la sociedad. Parece ser que para ser amigo de la sociedad hay que autoengañarse, hay que coger la verdad y tirarla al retrete y tirar de la cadena. Eso es mejor que no mostrar a los demás lo que parece ser que es la verdad o lo que apunta más a una verdad que no al revés. Yo apuntaría también a otro tema, que es que da igual la ideología política que uno tenga. Lo importante es si tú presentas algo histórico, real, cuáles son tus argumentos. No te fijes en su ideología aquí, aunque sea un nazi o lo que sea. Es decir, puede que lo que esté presentando pues sea válido históricamente si presenta, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de historia, es ver los textos históricos que se presentan, que sean fiables, que tengan unas ciertas valideces. Claro que todo el mundo tenemos nuestra ideología política, etcétera, y bueno, pero también hay una verdad. Podemos llegar a un cierto objetividad. Y lo mismo, y cuando también se tilda de islamofobia, es decir, todo se basa en que odiamos a los musulmanes por criticar el Islam. Vamos a ver, cuando tú criticas o haces una revisión de algo, unas ideas, no tiene por qué o no tienes por qué odiar a las personas que tienen esas ideas. Y eso es una cosa que en el mundo actual, sobre todo en el mundo más progre, woke, podemos decir, la gente no es capaz de entender. Es decir, yo, si he hecho esto es un poco para esclarecer, pues un poco la historicidad del Islam, porque estoy viendo de que las ideas del Islam, sobre todo el fundamentalismo islámico, lleva, pues eso, al terrorismo, a la violencia, y, pero yo no estoy odiando a los musulmanes por querer en algo, yo simplemente considero que estas series de ideas me parecen perjudiciales, especialmente la parte más política, que es la yihad, que es, por ejemplo, la aplicación de la ley sharia en todos los aspectos del mundo, de la sociedad, y por eso, viendo que la parte histórica es uno de los puntos débiles del Islam, es por lo que he decidido traducir el libro, y además he escrito un prólogo al libro que explico esas razones, por ejemplo. A mí en mi canal muchas veces hay musulmanes que me comentan por qué lo hago, por qué tengo tanto deseo de atacar al Islam o lo que sea. Y ya lo he comentado más de una vez, pero bueno, depende de la gente el creerlo o no. No ataco al musulmán, ataco a la religión del Islam y por diversos motivos, porque es una mentira y porque es una mentira peligrosa. Es por eso que yo, por ejemplo, como cristiano, no considero que el budismo sea verdad, pero no lo considero un peligro, no lo considero la amenaza del mundo. Por lo tanto, no me centro en ello. Es una cosa que está ahí y punto, y la puedo respetar y ya está, pero el budismo no tiene una agenda política que quiere cambiar mi vida y que quiere controlarme o que quiere que yo tome ciertas decisiones y que afecten también a familias y al Estado y a cómo vivimos y a lo que tenemos que comer y, y a peligro personal que nos puede conllevar si no hacemos las cosas como ellos dicen, como tú has dicho con la ley Sharia. La ley Sharia no es una recomendación, es una ley que incluye castigos y en Pakistán han ejecutado a miles de personas en los últimos años por delitos de blasfemia simplemente por considerar que Jesús es Dios o por no considerar que Muhammad sea un verdadero profeta. Algo que en nuestra sociedad occidental choca porque decimos lo que nos da la gana sin que exactamente tengan que haber consecuencias, pero esto es lo que pasaría si el Islam se impone en nuestra sociedad. Y yo creo que es bueno para nuestra sociedad y para el mundo entero que las personas puedan tener pensamiento crítico y esto significa dar su opinión, debatir las cosas sin que haya consecuencias por lo que uno opine. Entonces, es por amor precisamente a la humanidad y en eso se incluye a los musulmanes que yo hago lo que hago y estoy seguro que, por lo que tú has dicho, también tú haces lo que haces por eso, en general, a grosso modo, por respeto y porque es un bien para la humanidad.
Y si nos equivocamos, nos equivocamos. Pero esta es la motivación que hay detrás y creo que esto es responsabilidad de la gente cuando, por ejemplo, tachan a personas como nosotros o personas que yo conozco que son exmusulmanas y que han criticado al Islam porque es lo más antifeminista y antimujer que existe y sin embargo es una pena que Occidente haya entrado en el trapo este de la islamofobia, de considerarte engendro fascistoide si estás en contra del Islam, lo cual en tu caso y en mi caso el hecho de poner el dedo en la llaga del Islam es criticar precisamente cuestiones políticas que ofenden y que atacan fundamentos que la sociedad posmoderna no puede tolerar. Siento haber llevado ahora la conversación un poco a otros términos, pero yo creo que también es siempre bueno aclarar la motivación que hay detrás. Pues sí. ¿Quieres añadir algo al respecto? Fantástico. Si No, no, yo estoy bien ya he dicho lo que tenía que decir. muy bien. Entonces, yo creo que el último elemento a analizar en esta entrevista, hemos hablado de la persona sagrada, libros sagrados, y ahora nos queda hablar de el lugar sagrado, Mm. la Meca. Entonces, Álvaro, ¿cuán sagrada es la Meca para los musulmanes y cuán veraz es a nivel histórico?